Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero platicarles de un fotógrafo de talla internacional, Bill Brandt. Y bueno, como siempre, lo primero es darle un vistazo a sus fotografías, ver qué opinamos, qué nos van diciendo estas fotografías, y vamos a poder hacer un recorrido sobre este fotógrafo de origen alemán, pero que trabajó fundamentalmente en Inglaterra y que vamos a ver que trabajó desde el desnudo, pasando por el paisaje, hizo muchísimos retratos y también fotografía documental. Pero el día de hoy quisiera platicar un poquito más sobre quién es este fotógrafo. Él nació en 1904 en Hamburgo, de origen alemán, muy importante. Él viajó por toda Europa, pero hacia los 30 decidió quedarse en Londres. Y claro, ahí era muy mal visto el asunto de los alemanes ya desde entonces, y estaba el tema de Hitler, etc. Entonces, como muchos otros fotógrafos y figuras alemanas, se cambió el nombre y en lugar de ser Wilhelm Brandt, se convirtió en Bill Brandt. Vamos a comenzar con su fotografía documental. Y bueno, lo primero que vamos a ver es que se parece mucho a la fotografía de los humanistas franceses, por un lado. Por otro lado, él estuvo trabajando como asistente de Man Ray en París. Y bueno, pues no le era ajena y le influyó profundamente la fotografía de Brassai, por ejemplo, de Kertész, desde luego del propio Man Ray. Y bueno, pues así fue como fue evolucionando su estilo. Lo que estamos viendo en estos momentos es como muy interesante porque las fotografías que vemos ahí, que son un poco, esa fotografía es como extraña. ¿Por qué? Bueno, vemos a toda esta gente que está en el London Underground, en el tren subterráneo, porque ahí se guarecía la gente durante las noches en caso de bombardeo. Cuando estaba este peligro inminente de recibir bombas por parte de los nazis, entonces la gente se iba a dormir a las estaciones del tren subterráneo. Y de ahí surgen estas fotografías que a mí me recuerdan en buena medida lo que hacía Jacob Riis en estas fotografías del siglo XIX. Por ahí les dejo el video porque hay un cierto eco, el uso del flash, la fotografía nocturna, la fotografía social, etc. Bueno, pues este fotógrafo fue muy importante en ese sentido porque documentó esta parte de la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en la superficie también ocurrían cosas, o mejor dicho, no ocurrían cosas. Lo que empezó a hacer Bill Brandt es subir a la superficie, subir y hacer estas fotografías que tienen desde luego un eco, un paralelismo visual muy importante con Brassai. Pero bueno, mientras que el París de noche de Brassai estaba pues lleno de prostitutas y de gente que andaba trasnochada y demás, podemos ver una Londres desierta. Y eso se publicó en este libro que se llamó A Night in London. Entonces, esta es una primera etapa muy documental del trabajo de Bill Brandt. Y luego, bueno, pasa la guerra y empieza a hacer retratos. Pero aquí una clave muy importante es preguntarnos ¿qué se nota? ¿Qué nota uno en las fotografías de Bill Brandt? Vamos a empezar a ver como una serie de constantes. Vamos a ver sus retratos y nos vamos a dar cuenta que son retratos peculiares, diferentes. No es el típico retrato que podemos encontrar en todos lados. No sigue fórmulas. Vean este primerísimo primer plano. Ni siquiera es un primerísimo primer plano, porque el primerísimo primer plano va de la mitad de la frente a la mitad del mentón. Esto es lo que se conoce como un choker, o también puede ser como este primerísimo primer plano. Incluso casi llega al plano detalle. Ojo, porque el plano detalle normalmente se asocia a los objetos, pero también podríamos hablar aquí de un plano detalle en esta fotografía. Bueno, entonces aquí la iluminación, el dramatismo, el uso con mucha frecuencia de las claves bajas o también de volar totalmente, empastar, por ejemplo, los negros, volar un poco las altas luces. Y esto, ojo, porque era parte de la labor autoral de Bill Brandt. A él le gustaba mucho imprimir y hacer sus propias copias, sus propias ampliaciones. Y aquí les quiero presentar este retrato de Picasso que me parece particularmente interesante
porque habla mucho de la personalidad, no de Picasso, sino de Bill Brandt. Les quiero compartir otros retratos muy famosos de Robert Doisneau, este fotógrafo humanista que siempre tenía una serie de notas de humor, etc. Veamos a Picasso a través de los ojos de Robert Doisneau y vean cómo hay este humor, ¿no? Parecen estos dedos, este pan, y luego vean el corte, muy humorístico, pero la fotografía de Bill Brandt no es nada humorística de Picasso. Podemos ver incluso un Picasso como más oscuro, ¿no? Como un Picasso darketo, podemos decir. Y ahí es donde podemos entender cómo a través de la mirada de un fotógrafo puede cambiar radicalmente una persona. Por ahí también ya les dejo el link al video que hice sobre retrato para principiantes, donde hablo un poco sobre los acuerdos, pero donde siempre es un filtro. La fotografía siempre es un filtro cultural de la mirada del fotógrafo. Entonces, ¿qué tipo de filtro se pone Bill Brandt? ¿Es un filtro oscuro? ¿Es un filtro extraño? Vean este retrato de Magritte, qué interesante. O sea, cómo hay siempre estas atmósferas, ¿no? Y siempre son muy inusuales, con puntos de vista raros, llamémosle. A ver, esto de raros, ¿de dónde viene? Ah, pues muy interesante. Este es un término alemán que dice que es el unheimlich. Esto es algo que tiene que ver muchísimo con Freud, que influyó desde luego. Recuerden que Man Ray era un súper surrealista y que el propio Bill Brandt abrevó mucho del surrealismo. Tengo en mi blog todo un informe especial sobre fotografía y surrealismo, que es una cosa súper interesante como género fotográfico, pero también cómo se inserta en las vanguardias. Bueno, pues entonces ahí pueden verlo y pueden ver también el tema del psicoanálisis, cómo también el psicoanálisis era una parte importante del surrealismo. Entonces este unheimlich es como buen término en alemán, es un poco extraño, un poco ambiguo, difícil de traducir al español. Se le podría poner como siniestro, pero no es tan apropiado ese término, extraño, misterioso, raro, ¿no? Como ver esto, lo que nos es familiar, pero de una manera extraña. En inglés se le dice uncanny, que tampoco se puede traducir muy fácilmente al español. Pero esta es una capa que es muy importante entender. No hay que olvidar nunca que Bill Brandt tenía un gran conflicto interno con el tema de ser alemán. Recuerden que además los alemanes perdieron la guerra. Si ya de por sí, cuando llega a Inglaterra, se hace pasar por inglés, pues ya podrán imaginarse qué fuerte es la negación. Imaginémonos que, por ejemplo, cada uno de nosotros tuviera que negar su propio origen, su propia nacionalidad. Eso genera conflicto. Y esto tiene que ver con la fricción cognitiva. Ahí tenemos todo un video en el canal sobre fricción cognitiva que habla de eso que cruje, eso que genera fricción y eso que es muy poderoso porque mueve las narrativas. Entonces, muy importante, los retratos, la fotografía de Bill Brandt no nada más es una fotografía preciosista, bonita, linda, bien acabada. Es una fotografía que también tiene un gran conflicto interior, pero que también puede generar cosas muy bellas. Vamos a ver ahora, ¿qué les parece? Cómo Bill Brandt se va yendo hacia el paisaje. Muy bien, hizo muchísimos retratos, toda su vida hizo retratos, pero hay un momento en el que empieza a acercarse al paisaje. Qué peculiares son los paisajes de Bill Brandt. Qué interesante aquí esta manera de ir como una especie de serpiente que nos va zigzagueando y nos va llevando la mirada, los contrastes tonales súper fuertes. Esto no es casual, esto era parte de la manera en la que quería ver sus fotografías Bill Brandt. Incluso él llegaba a hacer esgrafiados, a alterar, a intervenir directamente. O sea, este tema de la fotografía directa de Paul Strand no le importaba absolutamente nada. Para él era muy importante la capa autoral. ¿Qué quería decir Bill Brandt? Y estos retratos fueron desde luego, y estos paisajes fueron desde luego muy importantes. Y pronto Bill Brandt empezó a ser un fotógrafo muy solicitado por las revistas ilustradas. Ahí podemos ver ese paisaje en la portada de Picture Post de 1947. Aquí, recuerden, es importante tener más o menos en mente que estamos hablando de mediados del siglo XX. Y luego hay un momento en el que Bill Brandt se va a hacer unas fotografías de George Braque, este pintor, este precursor del cubismo analítico, un caso interesantísimo de serendipia, cuando al mismo tiempo Braque y al mismo tiempo Picasso crean el cubismo analítico. Bueno, ese pintor tan importante
es fotografiado en el Canal de la Mancha por Bill Brandt. Y Bill Brandt ahí le llama la atención estas playas pedregosas, ¿no? Yo vivo en México y en México las playas son maravillosas. Por ejemplo, las playas de Cancún, la arena parece talco, blanca, es increíble. Entonces, para mí es inconcebible pensar en estas playas pedregosas, pero claro que en las playas británicas la historia es totalmente distinta. Y esto lo vio Bill Brandt y entonces empezó a generar una serie de discursos muy interesantes donde en cierta medida empieza a crear ecos, contraposiciones entre la figura humana, la suavidad de la piel y la piedra, pero no cualquier piedra, sino estas piedras que son suaves, y ahí podemos ver estos ecos. Y esto lo va desarrollando Bill Brandt en estos desnudos que son parciales, que son muy cercanos, tan cercanos que ya llegan al punto de la abstracción. Y entonces las curvas, vean las curvas de las piernas, vean el horizonte y luego vean estos pebbles, ¿no? Que le llaman en inglés, estas piedras que son como redondas. Y vamos a ir viendo estos temas, cómo estas curvas, las geometrías, y qué interesante también la piel, cómo la textura de la piel se vuelve algo importante en esta fotografía en particular de Bill Brandt. Pero podemos ir viendo cómo va desarrollando estos temas y crea algo totalmente distinto en términos de el desnudo. Es un estilo súper interesante que también sería muy, muy valioso llevárnoslo con la cámara y tratar de parafrasear sin miedo a Bill Brandt. Decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer? La pose, el color, en términos de los grados tonales, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo trabajar estas formas? Es bien interesante hacer ejercicios de paráfrasis visual porque vamos aprendiendo muchas cosas del fotógrafo al que estamos así vilmente copiando, pero hay un momento en el que nosotros vamos encontrando nuestra propia voz, donde los motivos de Bill Brandt ya no van a ser nuestros motivos. Entonces, eso es muy importante porque vamos encontrando nuestra propia voz. Aprendemos muchísimo de los grandes maestros, pero al mismo tiempo vamos descubriendo qué es lo que nosotros tenemos que decir con la cámara. Y vean, otro acercamiento tremendo. Aquí prácticamente los desnudos ya pasan a este nivel total de abstracción y desde luego es una manera muy interesante de mirar de Bill Brandt, donde existe belleza indudablemente y al mismo tiempo estas capas de fricción, de modo que la fricción cognitiva no tiene por qué producir necesariamente fotografías feas. Por eso este asunto de lo extraño, de lo oscuro, puede tener muchas traducciones que no necesariamente son negativas. Vean estos acercamientos tremendos, estos ojos de gusano, esta vista tan cercana, son súper interesantes. Las manos también se van convirtiendo en estas extensiones, en esta idea de la contraposición de los discursos. Qué interesante, vean, esta geometría de las manos y cómo se convierten los dedos en cierta medida como en piedras, ¿no? Y aquí vamos a ver otros desnudos como más francos, entre comillas. Más bien, aquí lo que hace Bill Brandt es cambiar y ya no está en las playas, sino está en una habitación. Y luego son muy interesantes sus desnudos porque nunca son explícitos. Digo, no son explícitos que ni siquiera YouTube o Instagram los alcanza a detectar incluso como desnudos y a censurar. Ya saben que eso está muy fuerte actualmente en los algoritmos. Pero bueno, aquí podemos ver estos acercamientos y vamos a ver que ya nos empieza a hablar del uso de Bill Brandt de los grandes angulares, donde se empieza a apartar de la regla clásica de utilizar un 85 milímetros, un medio telefoto. Bueno, pues aquí de nuevo también, en el primer plano tenemos la silla, hasta el fondo tenemos a nuestro punto de interés. Qué decisión tan inusual, tan interesante. Podemos ver claramente la geometría, como ese triángulo que tenemos del techo, el punto de fuga genera como estas geometrías se van hacia el centro y esto se convierte en una firma de Bill Brandt. Vean de nuevo aquí la deformación por el uso del gran angular y vean cómo al tener tan cercana a nuestro sujeto hay incluso una deformación del brazo por la geometría, por las distorsiones geométricas que aprovecha sin duda Bill Brandt. Aquí también de nuevo, ¿no? Como tenemos aquí en primer término los pies y cómo al utilizar un gran angular, como todas las geometrías del fondo se hacen pequeñitas. Muy interesante. Utilizar los super grandes angulares es muy difícil para un principiante porque siempre se corre el riesgo de que el punto de interés se pierda. Todo se vuelve pequeñito. Y esta es sin duda una de las fotografías más famosas de Bill Brandt. Y aquí vean
todas las capas. Es una maravilla, ¿no? La geometría, este doblez de la pierna, los contrastes tonales del fondo, donde tenemos luz, donde tenemos sombras profundas que contrastan claramente con las altas luces que tenemos en las piernas, la profundidad, y además también, hablando de profundidad, la profundidad de campo, súper interesante, todo súper nítido, todo súper nítido. Entonces es una estrategia que utiliza Bill Brandt. Ahí tenemos a Bill Brandt, que también hizo muchos autorretratos, que se autorrepresentó, y que ese fue otro de los temas que él tuvo en su vida como fotógrafo, el dirigir la cámara hacia sí mismo. Probablemente a mí el autorretrato que más me gusta de Bill Brandt es este, ¿no? Que tiene todo este aire pues surrealista totalmente, el cuadro dentro del cuadro, la geometría tan inusual que tenemos del espejo, de la escena. Me parece una fotografía portentosa, los rangos tonales totalmente estirados, donde tenemos pocas gamas intermedias, sino que se nos va totalmente hacia los extremos. Una fotografía portentosa. Entendiendo esta característica del Unheimlich, aquí podemos ver de nuevo las fotografías de Bill Brandt, estas que vimos al principio, con ojos nuevos, con una nueva manera de interpretar de dónde caben sus fotografías, a qué parte de su trabajo pertenecen. Transmite esa cierta obscuridad, entre comillas, a sus fotografías, esa obscuridad interior la muestra a través de su fotografía. Y vamos a ver de nuevo estas fotografías del metro y vamos a ver cómo cobran una vida nueva, diferente, donde entendemos qué es lo que está ocurriendo con cada una de estas fotografías, en qué niveles son de una síntesis psicológica, en qué medida es una innovación de un género, en qué medida estamos hablando de abstracción, de simplificación, cómo podemos entender los ecos y cómo podemos entender las contraposiciones que hace Bill Brandt, los juegos. Y desde luego nos estamos enfrentando a uno de estos fotógrafos que son increíblemente creativos, sumamente profundos, pero que también son capaces de crear imágenes de una belleza excepcional. Bien, pues esta es la figura de Bill Brandt, fotógrafo alemán, que se ha vuelto inglés, que nace en 1904, él falleció en 1983 y se ha convertido en una de las grandes figuras de la fotografía a nivel mundial, y él inspirará a un montón de fotógrafos en el futuro, entre ellos uno que veremos próximamente aquí en el canal, que es Tony Ray Jones. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por haber visto el video. Pónganle una manita arriba si estos contenidos les gustaron. También compartan estos contenidos con otra gente a quien ustedes crean que le puede ser de utilidad, porque para eso lo realizamos. Si no se han suscrito, es un buen momento para suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Bye bye.